Hoy vamos a estar analizando los dones del Hijo, es decir, los dones, los regalos, los presentes que nos da nuestro bendito Señor Jesucristo. Y entonces, en el versículo 10 y versículo 11, dice la Escritura, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Y aquí otra vez aparece un tema importante, ¿verdad? Porque esto nos deja ver que hay varios cielos y que el Señor Jesucristo subió por encima de todos los cielos. Eso significa de que el Señor Jesucristo no subió al cielo, tampoco subió a los cielos, sino que subió más arriba de todos los cielos, a un lugar a donde nadie jamás ha subido. Claro, luego se sentó a la diestra de la majestad para cumplir con un ministerio celestial eterno. Pero en el versículo 11 nos deja ver, y esta es una secuencia de eventos bien interesante, que cuando el Señor subió a lo alto para llenarlo todo, fue cuando Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok, aquí me quiero detener un momentito porque esta enseñanza es bien importante para poder, pues parte de la sana doctrina, lo que hace es derribar argumentos de doctrinas extrañas, de falsas doctrinas que contradicen, creo yo, sin argumentos válidos, esta verdad extraordinaria. La verdad acerca de los 5 ministerios. Y es bien importante, aunque ahorita pues nosotros no estamos saliendo al aire ni en las redes sociales, sino que pues estamos de alguna manera con cierta intimidad y privacidad, lo cual también nos da un poquito de libertad para que no parezca que estamos atacando. Pero miren, mucho cuerpo de Cristo lamentablemente no conoce la verdad acerca de los 5 ministerios. Y esa ignorancia es bien peligrosa porque es parte de la iglesia que no está siendo ministrada adecuadamente. Y ahorita vamos a darnos cuenta la gran importancia que conlleva una ministración quíntuple a través de los 5 ministerios. Ahora, aquí hay un argumento bien importante y es que, número uno, quien constituyó los 5 ministerios es el Señor Jesucristo. Pero otro dato que es bien importante es cuándo lo hizo. Porque si nosotros tenemos bien claro cuándo fueron constituidos los 5 ministerios, con ese argumento sólido, vamos a derribar el hecho de aquellas doctrinas que dicen que algunos de estos 5 ministerios no están vigentes y que estuvieron vigentes en otro tiempo y que fueron para otro tiempo, pero ya no para este tiempo. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que fueron constituidos precisamente después de que el Señor Jesús murió, después de que el Señor Jesús resucitó, y que fue precisamente cuando Él subió a lo alto, que fue cuando Él derramó sus dones en forma de hombre, entonces sabemos que estos 5 ministerios que ya son mencionados acá, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, comenzaron su función desde la ascensión de Cristo. Y aquí viene otro punto bien importante, porque la ascensión de Cristo, el hecho de que Cristo subiera y se sentara a la diestra del Padre, dio lugar a que el Espíritu Santo que estaba prometido desde el Antiguo Testamento descendiera a la tierra para que entrara en vigencia la dispensación del Espíritu Santo, que es en la que nosotros estamos ahora, ¿verdad? Nosotros estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, continuemos. Ah, cuando habla de constituir, fíjese qué interesante. Yo aquí le pongo dos conceptos. Uno que se deriva precisamente del idioma griego
que se utiliza en este versículo 11 de Efesios capítulo 4, que la Biblia del año 60, Reina Valera 60, tradujo constituyó. Es la palabra didomi, que se puede traducir conceder, dar, confiar, permitir y también constituir. Y esta palabra constituir, a su vez, significa establecer, fundar, formar, instituir, dotar a alguien o algo de una posición o condición. Entonces, el mismo Señor Jesucristo constituyó, es decir, que Él mismo estableció. Y fíjese que a mí me llamó la atención esto, porque si el mismo Señor Jesucristo, o sea, no delegó, no derivó, sino que si Él mismo constituyó, lo cual también significa establecer, significa que quien se opone a esta verdad, a lo establecido por Dios, se opone. Es decir, no es, por ejemplo, nosotros predicamos y enseñamos acerca de esta verdad preciosa de la administración de los 5 ministerios. Y si alguien se opone a esta enseñanza, no se está oponiendo a nosotros, sino que se está oponiendo a lo establecido por Dios. Y entonces no está peleando en contra nuestra, en contra de una iglesia, en contra de un ministerio, en contra de una misión, sino que está en contra de algo que fue establecido, que fue fundado y que fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. Entonces es bien delicado esto. Ahora, yo le quiero mencionar acá en el versículo 12 la función básica de los 5 ministerios. Y aquí tendríamos que considerar que aunque cada uno de los 5 ministerios desarrollan funciones muy específicas de acuerdo a las capacidades y habilidades espirituales que Dios le da a cada uno de ellos, hay un común denominador. Y estas vendrían a ser prácticamente las funciones que tienen en común los 5 ministerios. Y eso lo dice acá en el versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora miren, yo le puse acá abajito misión, porque yo creo que la función de los 5 ministerios nos hablan de cuál es la misión que estos 5 ministerios deben ejercer sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, yo quisiera leerle el concepto. Aquí está claro. La misión es capacitar, ¿verdad? La misión es capacitar. La función básica de los 5 ministerios, o sea, esta no es la función únicamente de los apóstoles o solamente de los profetas o solamente de los pastores. No, esta es la función de los 5 ministerios. Capacitar. Amén. Este mismo versículo deja ver para quién es esta capacitación y dice que es para los santos, con el propósito de que los santos edifiquen el cuerpo de Cristo. Y ahorita le voy a mostrar tal vez acá en una diapositiva un poquito más clara la explicación de este versículo, pero le quiero poner acá el concepto secular. Fíjese, pues el concepto secular de lo que es misión, para que podamos extraer de ese concepto algo espiritual tocante a lo que hacen los 5 ministerios. Fíjese pues, misión es el principal motivo o razón de existencia, aquí dice, de una organización. Nosotros sabemos que los 5 ministerios no son una organización, sino que son un organismo, ¿verdad? Porque tienen vida. Este motivo se enfoca en el presente, es decir, es la actividad que justifica lo que el individuo o grupo está haciendo. Es el camino a través del cual los líderes alcanzarán la gran visión. Entonces aquí hace diferencia, ¿verdad? De que esta no es la visión
no es lo que se pretende alcanzar, pero es el camino que va a llevar a los ministros a alcanzar esa meta que es la gran visión. Amén. No sé si les queda claro este concepto, pero a mí me gustó mucho y por eso lo puse. Entonces, la función de capacitar vendría a ser el motivo principal de la existencia de los 5 ministerios. Y en el presente se van a enfocar en esta actividad. ¿Cuál es la actividad? Capacitar, ¿verdad? Y esto va a ayudar a este grupo de ministros a alcanzar la visión. Y ahorita vamos a hablar de la visión de los 5 ministerios. Pero antes de hablar de la visión, yo le quiero poner acá una diapositiva para desglosar un poquito el versículo 12. Permítame un segundito. Acá. En el versículo 12 que acabamos de leer, en donde explica el apóstol Pablo la función básica de los 5 ministerios, dice que los 5 ministerios fueron constituidos para capacitar. Entonces los 5 ministerios capacitan. Pero específicamente el apóstol Pablo dice que es a los santos. Entonces yo le puse acá 3 grupos y numéricamente puse alguna diferencia porque al final son menos los que capacitan que los que edifican. Pero los que son edificados al final son millones de personas, ¿verdad? Porque son el cuerpo de Cristo en general, es decir, el conjunto de la iglesia. Amén. Fíjese pues, y aquí tendríamos que considerar nosotros cada uno en dónde estaríamos ubicados. Si en el grupo de los que capacitan, bueno, los santos que son capacitados son los que edifican, según Efesios capítulo 4, versículo 2. Ahora, yo quiero aclarar algo acá. Esto no significa que los 5 ministerios no edifican. De ninguna manera está el apóstol Pablo diciendo eso. Los 5 ministerios sí edifican, pero esa no es su principal función. Su principal función es capacitar a otros, que el apóstol Pablo los llama santos. A ellos los capacitan los 5 ministerios para que ellos puedan edificar al cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, miren, aquí podríamos, bueno, por la fe podríamos decir que dentro de la iglesia de Cristo están estos 3 grupos, ¿verdad? Los ministros primarios, los que están siendo equipados y que ya no son únicamente cuerpo de Cristo, sino que han tomado mayor responsabilidad y que ya no buscan solamente ser edificados, sino que buscan ser capacitados para bendecir a otros, para edificar a otros. Yo no sé si alguno de ustedes quisiera estar por lo menos en el grupo de en medio, hermano. El grupo de los que somos equipados para que podamos edificar a otros. En algún momento todos estuvimos como cuerpo de Cristo. Y si alguien todavía está en ese grupo como cuerpo de Cristo siendo edificado, pues pídale al Señor pasar al segundo grupo para ser de los que edifican al cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Entonces voy a regresar, perdón. Vamos a ver cómo hago para regresar. Aquí. Ya. Entonces, versículo 13 es en donde el apóstol Pablo empieza a hablar de la visión, ya no de la misión. La misión describe la función, que ya dijimos que es capacitar. Pero ahora vamos a ver cuál es el objetivo que se quiere alcanzar, es decir, cuál es la meta, pero no la meta que Pablo trazó, sino que cuál es la meta que el Señor Jesucristo, que fue el que constituyó a los 5 ministerios, es decir, con qué propósito el Señor Jesucristo constituyó a los 5 ministerios. Y entonces en el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud.
de Cristo. Vaya, entonces aquí vamos a establecer un punto importante en este tema. Así como en el versículo 11 se deja ver claramente, bueno, del versículo 8 hasta el 11 está muy claro cuándo fueron constituidos los 5 ministerios. Y yo quisiera hacer una pausa y quisiera hacerle la pregunta, hermano, para ver si con la ayuda del Señor me estoy dando a entender o si usted me está prestando atención. ¿Cuándo fueron constituidos los 5 ministerios? Aleluya, gloria a Dios. Fíjese que pensé que solamente uno me iba a contestar. Me contestaron varios. Gracias a Dios. Eso es bien importante que nos quede claro. ¿Cuándo fueron constituidos? Ahora, este versículo 13 nos deja ver la vigencia. Es decir, hasta cuándo estarán vigentes los 5 ministerios cumpliendo con la tarea que el Señor les encomendó. Y aquí dice que esto será hasta que todos, y viene una buena pregunta, ¿quiénes son todos? ¿Quiénes son todos, hermano? Yo diría acá, todos los que hemos sido alcanzados para salvación. Todos vamos a alcanzar la unidad de la fe. Todos vamos a llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Todos vamos a llegar a la condición de un hombre maduro y todos vamos a alcanzar la medida de la plenitud de Cristo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que no todos lo vamos a alcanzar al mismo tiempo. Y entonces ahí es cuando ya aparecen grupos y aparecen turnos, ¿sí? Pero lo que sí está claro en la escritura es que todos vamos a llegar a estas 4 dimensiones que se mencionan acá, pero no todo lo vamos a alcanzar al mismo tiempo. Y ahí es donde se puede entender, por ejemplo, el hecho de que el Señor Jesucristo pronto viene. No sé cuántos se alegran por eso, pero cuando el Señor aparezca en su manifestación secreta, en su parucía, no todos van a participar del arrebatamiento. Pero va a haber un grupo que sí va a participar del arrebatamiento, los más que vencedores, los que alcanzaron una estatura que el resto no alcanzó. Y entonces ahí se entiende por qué los 5 ministerios suben juntamente con la novia para presentársela al novio y entregársela como una virgen pura, pero y el resto de la iglesia que no ha dado esa estatura tiene que seguir siendo ministrada por los 5 ministerios, y por eso nuestro apóstol nos ha enseñado que en ese periodo tribulacionario, en donde aquellos que no lavaron sus ropas en la sangre del cordero antes de que empezaran los 3 ay, van a tener que lavar sus ropas en la sangre del cordero y van a ser auxiliados por medio de los 5 ministerios. Eso quiere decir que van a haber 5 ministerios en la tierra trabajando con el resto de la iglesia que no subió en el arrebatamiento. ¿Cuántos quieren ser de los 5 ministerios, hermano? Bueno, entonces los 5 ministerios van a estar aquí en la tierra y van a seguir trabajando el resto de la iglesia que no ha dado la estatura todavía, porque ellos van a estar vigentes hasta que todos, o sea que hasta el más carnal tiene que alcanzar esto, hermano. Entonces, ese tal vez va a entrar de último si usted quiere, pero va a entrar, según lo que dice la escritura acá, ¿verdad? Entonces, la visión, esa sería la visión, que todos alcancemos estas 4 estaturas. Esa es la visión. La función es la capacitación que va a ayudar a alcanzar esta meta. Y fíjese que en el concepto que uno de los conceptos que hay acerca de visión, que me ayudó un poquito a entender este versículo. Dios mío. Ahí está. Mire pues, visión se refiere a una imagen. Otra vez ponen acá que la organización, ¿verdad? Pero cambiemos esa palabrita, ¿verdad? Que aquí estamos hablando de los 5 ministerios, ¿verdad?
plantea a largo plazo. Entonces, esto que dice en el versículo 13 se va a adquirir a largo plazo. Sobre cómo espera que sea su futuro. Es una expectativa ideal de lo que espera que ocurra. Es una proyección a futuro. La visión marca una meta final de hacia dónde quiere llegar la organización en el futuro. Entonces, ya el Señor ya estableció cuál es la visión, cuál es la meta por alcanzar. Y Él estableció que la iglesia, el cuerpo de Cristo, va a alcanzar la unidad de la fe y va a alcanzar el conocimiento pleno del Hijo de Dios y va a alcanzar la madurez, la estatura de la madurez y va a alcanzar la plenitud de Cristo. ¿Cómo lo va a hacer? Mire, al final uno dice, pero hermano, usted porque no me conoce a mí, no sabe por dónde voy todavía. Por eso aquí dice que es a largo plazo, ¿verdad? Ay, que el Señor nos ayude, hermanos amados. Bueno, esto ya lo vimos. Vamos a avanzar con la ayuda del Señor. Si esto me deja, primero Dios que sí, es que se pone rebelde. Miren, este versículo 13 en la Biblia Castilian lo tradujo de esta manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del perfecto conocimiento del Hijo de Dios, a la edad madura, al desarrollo correspondiente a la plenitud de Cristo. Y entonces aquí están las 4 facetas, si usted quiere, de la visión ministerial. El trabajo de los 5 ministerios tiene como objetivo estas 4 cosas que se describen acá. Ahora, lo tremendo es que el apóstol Pablo en los siguientes versículos sigue explicando la importancia que tiene que la iglesia sea ministrada de una manera pentagonal. Ay, Dios bendito. Ahí está. Versículo 14 y 15 dice: para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, mire pues, miremos la importancia de recibir esta administración, y ahorita no estamos hablando de manera individual, específica de cada uno de estos 5 ministerios, porque todavía estamos en la función básica de los 5 ministerios y en el propósito en común que estos 5 ministerios tienen. Entonces, uno de los propósitos es de que la iglesia deje de ser niña. Entonces, ahora voy a hacer una pregunta acá. Si el Señor Jesucristo constituyó, lo cual la Biblia lo deja ver claramente que así es, a los 5 ministerios, siendo uno de los propósitos que dejemos de ser niños, ¿qué pasaría o qué pasará con una iglesia que no es ministrada por medio de los 5 ministerios? ¿Qué va a pasar con esa iglesia? No va a dejar de ser niña. O sea que van a pasar los años y los años y los años y los años y esa iglesia no va a madurar. Pero usted ya me dijo, hermano, que todos vamos a llegar. Sí, pero ¿y cuándo va a llegar a esa iglesia? Y ahí es en donde entendemos por qué en el Cantar de los Cantares hay una mujer madura, en una estatura adecuada para ser entregada en matrimonio. Y entonces ella tiene la preocupación de su hermana menor. Y entonces ella dice, tenemos una hermana pequeña que no tiene pechos. ¿Qué haremos cuando ella sea pedida en matrimonio? En otras palabras, ya tiene edad, pero no desarrolló. No creció, no evolucionó y ya le llegó la etapa. Va a ser pedida en matrimonio y no está preparada. Entonces quiere decir que cuando sea el momento
de que la iglesia sea entregada en matrimonio, gran parte de la iglesia va a ser una iglesia niña. Ahora, ¿por qué va a ser una iglesia niña? Porque no se dejó ministrar por los 5 ministerios, valga la redundancia. Entonces, una pregunta, ¿será importante la administración quíntuple? Si usted se da cuenta, así deduciendo lo que estamos diciendo basándonos en la escritura, estamos diciendo que la iglesia que no es ministrada de una manera quíntuple no se va a casar. Porque cuando venga el novio va a ser una iglesia niña y no va a estar en condiciones para ser entregada en matrimonio. Y entonces va a tener que ser sometida a un proceso de tribulación para poder alcanzar la estatura que debió alcanzar antes. Eso quiere decir que el Señor desea que la iglesia alcance la estatura antes de que venga el periodo tribulacionario. Y esto ya está bien cerquita, hermano. ¿Usted cuántos consideran que ya está cerquita el periodo tribulacional? Ay, hermano, está a la vuelta de la esquina. ¿Y será que nosotros ya dejamos de ser niños? Esa pregunta sí no me la quiere responder, ¿verdad? Así es que mire, dice, ya aquí sería otro tema, pero mire, la Biblia dice que el heredero, mientras sea niño, en nada va a diferir del esclavo, aunque sea dueño de todo. Y la Biblia dice que nosotros somos herederos juntamente con Cristo. Fuimos llamados para heredar bendición y otras cosas, pero quiere decir que la iglesia niña no hereda. ¿Cuántos quieren heredar acá? Entonces, la iglesia niña no hereda. Una iglesia madura sí hereda. ¿Qué hacemos para que la iglesia sea madura? ¿Ah? Ministración de los 5 ministerios. Les tengo una buena noticia. Nosotros, y hermanos, no solamente nosotros, muchos alrededor del mundo, bendito Dios, han recibido esta revelación y han aceptado esta verdad. Y mucha iglesia sí está siendo ministrada por los 5 ministerios que el Señor estableció. Amén. Bueno, vamos a continuar. Entonces ahora vamos a hablar, Dios mío, ¿cómo voy con el tiempo, Edwin? 20 más 15, me dijiste. Primero me dijo 20, después 15, ¿va? Mire, pues vamos a hablar un poquito, una pincelada nada más, porque eso sería para un tema, explicar cada uno de los 5 ministerios. Pero vamos a ver algo particular de cada uno de ellos por lo menos. Entonces, el ministerio apostólico. El ministerio apostólico, y esto sí vale la pena mencionarlo, porque hay argumentos, hermanos, de verdad, y tanta doctrina errónea que ataca esta verdad. Y ahorita ya no la verdad únicamente de los 5 ministerios, sino que atacan específicamente al ministerio apostólico, negando la existencia del mismo o desacreditándolo. Y entonces yo creo que en muchos casos es por ignorancia, en muchos casos. De hecho, yo nací de nuevo en una iglesia en donde no se creía ni en los 5 ministerios y por ende no se creía en el ministerio apostólico y lo que se hacía era que se atacaba esta verdad. Yo estoy aquí por misericordia del Señor, porque habiendo crecido con esos cimientos de enseñanza, el Señor tuvo a bien abrir mis ojos para entender de que sí, en este tiempo hay apóstoles. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es lo que nos puede explicar que hay apóstoles en este tiempo? Poder distinguir que hay 3 clases de apóstoles. Los apóstoles del Padre, los apóstoles del Hijo y los apóstoles del Espíritu Santo. ¿En qué dispensación estamos nosotros, hermano amado? En la dispensación del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué apóstoles son los que a nosotros nos van a ministrar? Los apóstoles del Espíritu Santo. No son los apóstoles del Padre ni los apóstoles del Hijo, sino que son los apóstoles del Espíritu Santo. Y entonces les voy a poner los versículos
para poder explicar esto con la ayuda del Señor. El apóstol del Padre. Bueno, para empezar, ¿verdad? Aunque ahí anteriormente puse apóstoles del Padre, tenemos que comprender, según la Biblia, que solamente hay uno, ¿verdad? Y es nuestro bendito Señor Jesucristo. Lo dice Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Qué bonito hablaba el apóstol Pablo, ¿verdad, hermano? Nada de que hermanos carnales, hijos del diablo, ¿verdad? Como hablan en algunas iglesias, hermano. Y ¿sabe qué es lo terrible? Que amén, dicen los hermanos cuando los tratan así. Pero mire cómo le hablaba Pablo a la iglesia. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Entonces Jesús es el apóstol, único en su género. Él no es un apóstol, sino que él es el apóstol, ¿verdad? Ok, entonces el apóstol del Padre, es decir, el enviado del Padre que ya vino a cumplir con su ministerio apostólico hace aproximadamente 2000 años, ¿verdad? Ok, ahora, cuando el Señor Jesucristo vino a cumplir su ministerio aquí en la tierra, Él llamó, y hay bastantes versículos, yo solo le voy a poner uno acá. Lucas capítulo 6, versículo 13 dice, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Y luego pone dos puntos y a continuación en el siguiente versículo se mencionan los nombres. Pero como eso usted ya se lo sabe de memoria, yo ya no le puse el siguiente versículo, ¿verdad? Pero entonces miren, ¿qué hizo Jesús? Jesús tenía muchos discípulos, ¿sí? Y dentro de esos discípulos, él escogió a 12. Es decir, que los apóstoles anteriormente estaban dentro del grupo de los discípulos. El Señor Jesús pasó orando toda la noche. Nos deja ver el contexto acá. Y entonces a la mañana siguiente se metió entre todos los discípulos. Y ahí escogió a los 12, a los cuales se les llamó apóstoles. Estos son los apóstoles del Hijo que también reciben un nombre y es bien importante ese nombre para distinguirlo del resto de los apóstoles. Apóstoles del Cordero. Y así como hay un número definido con respecto a los apóstoles del Padre, que ya dijimos que es uno solo, también hay un número definido por Dios en cuanto a que serían únicamente 12, ni más ni menos. Tenían que ser 12. Por eso fue que cuando uno de los 12, que era un traidor y que también era un diablo, se rebeló, fue necesario que alguien ocupara el ministerio apostólico porque debían haber 12 apóstoles del Cordero. Porque incluso, tremendo, ¿verdad? Porque en la ciudad de Jerusalén, la celestial, están los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, estos apóstoles estuvieron con el Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal como ungido. Claro, fueron testigos oculares de la resurrección del Señor Jesucristo y también de la ascensión. Y estos mismos esperaron en el aposento alto el derramamiento del Espíritu Santo, porque Hechos capítulo 2 claramente dice, y Pedro juntamente con los 11, y si mis matemáticas no me fallan, 1 más 11 son 12, ¿verdad? Entonces, en el aposento alto estaban los 12 también, ¿verdad? Entonces, los 12 venían desde el ministerio ungido de Jesús, testigos de la resurrección, de la ascensión y del derramamiento del Espíritu Santo. Pero a ellos les pasó algo extraordinario, porque ellos vivieron la transición del antiguo pacto al nuevo pacto, de la dispensación del Hijo a la dispensación del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Entonces, estos apóstoles del Hijo, que tienen sus nombres como apóstoles del Cordero,
también transicionaron a la era del Espíritu Santo y entonces empezaron a fungir como apóstoles del Cordero, ciertamente, pero bajo la dirección del Espíritu Santo. Sin embargo, en esta nueva economía o dispensación, fueron llamados apóstoles en la era del Espíritu Santo. Entonces, mire, yo le voy a poner aquí algunos versículos rápidamente, solamente para poder mencionar algunos nombres que no están dentro de los 12. Y aquí es donde vendríamos no es la intención, pero hay que hacerlo, a votar un argumento. Cuando se habla del ministerio apostólico en este tiempo, mucha gente sin leer, sin meditar, sin estudiar, sin investigar, inmediatamente le dicen a uno, solamente hubo 12 apóstoles. Y uno tendría que decirles con amor, tiene toda la razón. Solamente hubo 12 apóstoles del Hijo. Pero nosotros no estamos hablando del ministerio apostólico del Hijo, sino que del ministerio apostólico del Espíritu Santo, que ciertamente son constituidos por Jesús en la ascensión, pero prácticamente los entregó a la administración del Espíritu Santo. Entonces aquí en Hechos 14:14 dice, pero cuando lo oyeron los apóstoles, diga conmigo, los apóstoles, Bernabé y Pablo. Fíjese pues. Entonces, si alguien a usted le dice, mira, si claramente en Lucas capítulo 6 están los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, porque ustedes hablan de que en este tiempo hay apóstoles. Entonces usted dígale con amor, ¿verdad? No le va a pasar el tráiler. Dígale, mira, Hechos 14:14 menciona a 2 apóstoles. ¿Por qué no vas a Lucas capítulo 6 y me decís si están estos nombres incluidos entre los 2? Y si la persona tiene interés de aprender, va a ir. Y no sé qué va a hacer cuando lea los 12 nombres y no encuentre el nombre de Bernabé y tampoco encuentre el nombre de Pablo. Y solamente este versículo quita otro argumento. Mire, cuando uno convence que hay apóstoles del Espíritu y entonces le dicen, sí, pero solamente hubo uno que se llama Pablo. Y ese sí fue el último, hermano, le dicen a uno. Bueno, pues entonces, ¿y Bernabé? Entonces aquí se equivocó la Biblia en poner el nombre de Bernabé acá. Yo creo que no. Y así hay varios ejemplos que vamos a ver. Bueno, no vamos a verlos todos, pero sí algunos. Mire pues, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice, yo les subrayé aquí 3 palabritas que es bien importante que las tomemos en cuenta. Dice, porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar, Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Entonces, usted se va a dar cuenta que varias de las epístolas que se le atribuyen al perito y arquitecto de la iglesia, es decir, el apóstol Pablo, no fue únicamente Pablo quien las escribió, sino que él las escribió acompañado de otros ministros. Y por eso él habla acá en plural, ¿sí? Dice nuestra autoridad. Dice, fuimos a vosotros. Hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Entonces, cuando nosotros vamos al principio de esta carta, vamos a ver, que es el versículo 1 del capítulo 1, esta carta comienza así. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz. Entonces, ¿quién escribió la primera carta a la iglesia en Tesalónica? Pablo, Silvano y Timoteo. Entonces, cuando se está leyendo, permítame, vamos a ver si puedo volver, no me deja.
Padre Santo, ¿qué hago? Aquí está. Mire pues, Pablo, Silvano y Timoteo son los que están hablando acá entonces, porque como sabéis, nunca fuimos. ¿Quiénes? Ah, ok. Y entonces dice en el versículo 6, aunque como apóstoles de Cristo, ¿quiénes? Hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. ¿Quiénes? Entonces le voy a hacer una pregunta. Silvano era un apóstol de Jesucristo, ¿sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo que Silvano era apóstol de Jesucristo? ¿Y cuántos no están de acuerdo? ¿Por qué no están de acuerdo? ¿Ah? Sí, son apóstoles de Cristo. Incluso aquí dice, ¿verdad? Como apóstoles de Cristo, porque Efesios 4:11 dice claramente que él mismo constituyó a unos apóstoles. Entonces, cuando hablamos de los apóstoles del Espíritu, nos referimos a que ellos están ministrando bajo la administración del Espíritu Santo, pero fueron constituidos por el Señor Jesucristo. Amén. Ok. Entonces, hay más aparte de los 12. Y hay otros versículos, pero por razón de tiempo no se los quise poner yo acá, porque ese no es el tema central. Ay, Dios bendito. Funciones básicas apostólicas. Aquí le voy a leer rapidito, hermano, un par de ellas. Número 1, establecer la doctrina. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, una de las funciones básicas, principales del ministerio apostólico es establecer la doctrina. El Señor le concedió a los apóstoles esta función. Enviar. Y a estos hay un montón de versículos. De hecho, el término apóstol viene del griego apóstolos, que significa enviado, pero a su vez significa enviar. Eso quiere decir que un apóstol fue enviado con el propósito de enviar. Y aquí vemos un ejemplo en Hechos 8:14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Bueno, vamos rapidito porque ya me imagino que ya se nos acabó el tiempo. Rapidito, ministerio profético. Realmente en el ministerio apostólico y el profético es donde hay más conflicto. Y este lo quiero también explicar un poquito, aunque de esto hemos hablado en temas anteriores que han estado relacionados a esto. El ministerio profético básicamente se divide en dos grandes grupos, hermano. Los profetas del antiguo pacto y los profetas del nuevo pacto. Si los mezclamos, tenemos un gran problema, que es prácticamente el problema que tienen aquellos que no creen que haya profetas en este tiempo. Y entonces hay versículos claves, como este de Mateo 11:13, en donde dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y este es el único argumento que utilizan los que niegan el ministerio profético en este tiempo, diciendo, aquí dice, todos los profetas llegaron hasta Juan. En otras palabras, Juan el Bautista fue el último profeta. Y otra vez, con amor, yo le diría, estoy totalmente de acuerdo. Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Sí? Pero nosotros no estamos en el Antiguo Testamento. Estamos en el Nuevo Testamento. Estamos en otro pacto diferente. Amén. Y entonces es otro tipo de profetas los que el Señor constituyó. Porque mire, si Juan fue el último de los profetas, mire, Jesús estaba todavía desarrollando su ministerio en la tierra cuando le llegó la noticia de que habían encarcelado a Juan el Bautista, sí o no. Y Jesús todavía no había terminado su ministerio cuando le llegó la noticia que a Juan lo habían decapitado, sí o no. Entonces, ¿qué pasó antes?
¿La muerte de Juan el Bautista o la ascensión del Señor Jesucristo? Ok, entonces si Juan el Bautista fuera el último de todos los profetas y el Señor Jesucristo cuando subió a lo alto dio dones a los hombres, dentro de los cuales estaban los profetas, quiere decir que estos profetas son de una nueva economía espiritual. Ya no son de aquella economía espiritual, son de un nuevo cuño. Amén. Pero entonces, aquí vendría entonces este otro gran grupo que serían profetas del nuevo pacto. Hechos capítulo 11, versículo 27 y 28 dice: por aquellos días, unos profetas. ¿Cuántos? A ver, no me va a preguntar, hermano, porque no dice la Biblia claramente, pero por lo menos tenían que ser unos 2 o 3, por lo menos. Por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Entonces, estos profetas no son profetas del Antiguo Testamento a la manera de Isaías, Jeremías, Elías, Malaquías, etcétera, sino que son profetas constituidos por Cristo. Los profetas del Antiguo Testamento le podríamos llamar también los profetas del Padre. Y estos vienen a ser los profetas del Hijo que ministran en la era del Espíritu Santo. Y hay otros versículos que nos dejan ver otros nombres. Aquí en Hechos capítulo 13 dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Bueno, no explica, ¿verdad? Porque aquí hay un grupo de 5 ministros primarios, dentro de los cuales habían profetas y maestros. No sabemos si habían 2 profetas y 3 maestros o si habían 3 profetas y 2 maestros. No sabemos realmente, ¿verdad? Pero habían profetas en la iglesia de Antioquía, ¿sí o no? Entonces allá llegó un grupo de profetas. Ahora acá aparece otro grupo de profetas. Funciones básicas de los profetas. Dios bendito, ayúdame, Padre. Anuncian eventos del porvenir. Y aquí le pongo el ejemplo de lo que le leí anteriormente. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Entonces este profeta anunció un evento para el futuro. Y ese evento se cumplió. ¿Verdad que sí se cumplió? Amén. No se me duerma todavía, hermano. Hechos capítulo 15, versículo 32 dice, y aquí aparecen otros 2 nombres. Mire, ves, siendo Judas y Silas también profetas. Entre paréntesis, ese también nos deja ver, lo podríamos ver desde varios puntos de vista. Lo podríamos ver como que habían otros profetas y también Judas y Silas eran profetas, pero también nos deja ver de que ellos, teniendo otro doma, además de ese doma, tenían el doma de profeta. ¿Sí? Es decir, así como Saulo de Tarso, llamado Pablo, fue llamado principalmente como un apóstol, un doma, apóstol. Pero la Biblia deja ver que su ministerio apostólico era acompañado y de alguna manera potencializado por un ministerio doma de maestro. ¿Sí? Entonces, por eso cuando dice ahí en Antioquía habían profetas y maestros, ahí aparece Saulo dentro de los maestros. Todavía no había sido reconocido como apóstol, pero ya había sido reconocido como maestro. Ahí aparece Bernabé, cuyo nombre significa hijo del profeta, lo cual deja ver de que Bernabé
además de ser apóstol, era profeta, pero primero fue reconocido como profeta y después fue reconocido como apóstol. Entonces yo entiendo que cuando aquí dice, y siendo Judas y Silas también profetas, y del que le puedo asegurar es de Silas, porque Silas era el compañero de Pablo en algún momento. De hecho, Silas también es el mismo Silvano que leímos en Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Entonces, Silvano o Silas era apóstol, pero también era profeta. Entonces, aquí dice que ellos exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. O sea que desde entonces vienen los largos mensajes, ¿verdad? Pablo alargó su discurso hasta la medianoche, dice la palabra, ¿verdad? Tranquilo, no se preocupe, hermano. Hoy no va a pasar eso. Primero Dios. Ministerio del maestro. Fíjese que yo no lo puse ahorita acá en el orden de Efesios 4:11, porque le hablé del apóstol, del profeta y ahora del maestro. Es decir, hermano, pero Efesios 4:11 dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, y al maestro lo dejan allá de último. Pero fíjese que en 1 Corintios capítulo 12 llama la atención que el apóstol Pablo pone un orden de autoridad, diciendo, Dios estableció primeramente apóstoles, dice, y luego profetas, y luego maestros, dice. No sé si usted ha leído ese versículo. Búsquelo. 1 Corintios capítulo 2, 12. No, ahorita no lo busque, ahí lo busca después. Ahí lo va a encontrar. Primero, apóstoles. 5, 4, 3, 2. No. Primero apóstoles, luego profetas y luego maestros. Luego dice los que hacen milagros. Una pregunta, ¿y quiénes son los que hacen milagros? ¿Ah? Los evangelistas, ¿verdad? Y luego los que administran, dice. Bueno, yo digo, más o menos como que hubiera puesto un orden ahí, ¿verdad? Pero entonces, miren, maestro. Rapidito. Bueno, ver la diferencia entre los maestros que hubo en el antiguo pacto, porque en el antiguo pacto hubo maestros que se conocían como escribas y maestros de la ley. Claro, cuando uno oye el nombre escriba, hermano, le pone cruz y calavera, ¿verdad? Porque los escribas que se acercaban al Señor para tentarle con preguntas cauciosas. No, no, no. Escribas verdaderos como este. Esdras, que estaba dedicado a estudiar la ley para aprenderla y luego enseñarla. Pero entonces en el nuevo pacto aparecen los maestros, ¿verdad? Así aquí está el versículo, mire usted. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. Y aquí aparece precisamente el término griego didascalos, que es el que aparece en Efesios 4:11, cuando dice que el Señor constituyó maestros, es decir, didascalos. Ay, ay, ay. Y vamos a ver acá, Hechos capítulo 13, versículo 1, ya lo vimos, solo que aquí el énfasis ya no va a ser a los profetas. Dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y didascalos. Muy bien. Ah, ok. Muy bien. Me estaban diciendo que tengo otra hora más, hermano, que no me preocupo. Gracias, Edwin. Voy a parar acá con esto, porque me quedan los evangelistas y los pastores, ¿verdad? Pero miren, este punto sí lo quiero dejar en este momento. ¿Cuál es la función principal de los maestros? ¿Y por qué es tan importante el ministerio magisterial o magistral dentro de la iglesia? Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Entonces, mire, esto prácticamente anuncia algo que va a suceder en el tiempo final. Van a haber falsos maestros.
Y para poder contrarrestar ese ataque, hermano, se necesitan verdaderos maestros de la palabra. Porque es cierto, el Señor Jesucristo anunció falsos profetas también, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos evangelistas. Pero así como son de peligrosos los falsos profetas, mire cómo son de peligrosos los falsos maestros. Dice, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Fíjense qué terrible. Entonces, miren, uno de los ataques más peligrosos que va a haber en el final de los tiempos es la herejía destructora que se va a introducir dentro de la iglesia. Y entonces la función de los maestros de la palabra, que tienen un dogma de parte del Señor Jesucristo para poder explicar la doctrina que es establecida por los apóstoles, hermano, incluso para poder explicar la profecía bíblica y sacar de la confusión a la iglesia, necesaria la habilidad y la capacidad que el Señor le dio a los maestros para sacar del error a toda la gente. Entonces, hermanos, vamos a terminar esto de último. La buena noticia es que en el tema escrito hay toda la información, un poquito más amplia incluso, ¿verdad? Con citas bíblicas, algunos conceptos, etcétera. Entonces, ya solo le leo, estos dos solo se los leo. Dice, al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Entonces, mire, aquí aparece un evangelista con nombre, cuyo nombre era Felipe. Y en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 40, dice, mas Felipe se encontró en Azoto, y aquí viene lo lindo de esto, mire, y por donde pasaba, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, mire, la característica del evangelista es que por donde pasa, anuncia el evangelio, ¿verdad? Y, ¿qué pasa? Aquí está. Hechos capítulo 8, versículo 5 dice, Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Puse esto y lo subrayé porque quiere decir que el mensaje central del evangelista es predicar a Cristo. Pero tiene algo que acompaña al mensaje y dice, las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos, gritaban a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Entonces el evangelista se caracteriza por estas señales de liberación y de sanidad. Amén. Y por último, y no lo dejé por último por ser el menos importante, sino que los 5 cumplen una función súper importante. Juan 21, 16 dice, y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Primera Pedro 5, 2. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Ese es el ministerio pastoral, el que apacienta el rebaño, el que vela, el que cuida, el que guarda, el que supervisa, el que vigila, el que sostiene, y es el ministerio, ¿verdad?, que está establecido en una congregación para atender las necesidades espirituales de la iglesia de Cristo. Bueno, nos paramos ahí. No sé qué horas son, Edwin. ¿Perdón? 10:15, Dios santo Dios, prediqué 3 horas. Bueno, entonces tenemos, ¿qué? 15 minutos. Sí, 15 minutos. 15 minutos para, es que sí empecé a las 7:15, hermanos, perdón, ¿no? Entonces, empezamos 1 hora, 15 minutos tarde. Entonces, 15 minutos para preguntas, si las hubiera. Sí, hay bastantes, pastor. Hay una aquí que dice, está de internet, de Lilian Cifuentes. Buenas noches, hermano pastor. Perdone, tengo 2 preguntas. Una, ¿puede haber apóstoles mujeres? Y la segunda es,
Si no pueden haber apóstoles mujeres, ¿por qué? Amén. Bueno, la primera es más fácil que la segunda, que la primera es no. Obviamente, pues esto requiere de una explicación y esto lo vamos a explicar ampliamente en un tema que se llama el ministerio de la mujer. No se lo pierda, aleluya, porque la mujer sí debe ejercer un ministerio dentro de la iglesia y no como lo dijo una persona que cuando nuestro apóstol estaba enseñando en un lugar en donde no se creía que la mujer pudiera ejercer el ministerio, después de que el apóstol ampliamente explicó el ministerio de la mujer, se subió el pastor de la iglesia y que prácticamente coordinaba una misión entera y dijo, sí, mi mujer sirve al Señor en la cocina, dijo. O sea, con esas palabras dijo todo lo que acaba de decir aquí este apóstol, no es cierto. El lugar de las mujeres está en la cocina. Nosotros entendemos que no. La Biblia nos deja ver que la mujer puede ejercer el ministerio profético, evangelístico, pastoral y magisterial, pero claramente el apóstol Pablo, cuando él le dice en su carta a Timoteo, no permito que la mujer enseñe y usurpe autoridad, precisamente cuando hablábamos de las funciones apostólicas, que aunque lo pusimos de una manera muy resumida, ahí pusimos que Dios pone al apóstol para establecer o sentar la doctrina. Y cuando Pablo dice, no permito que la mujer enseñe, no está diciendo que la mujer no puede enseñar, sino que está diciendo que no puede sentar doctrina porque esa es una función específicamente para el ministerio apostólico. Entonces, si una mujer no puede establecer doctrina, significa que no puede ejercer el ministerio apostólico. Hay una mujer en la Biblia que sí aparece enseñando con ese término griego que es sentar doctrina, pero esa mujer se llama Jezabel. Sí, aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 20. Aquella mujer que se dice ser profetisa, que enseña, pero ahí utiliza el término cuando Pablo dice, no permito que la mujer enseñe. Entonces, si hay una apóstola, tendría que, perdón, se va a ir fuerte lo que voy a decir, estar haciéndolo bajo una, ay, bajo el espíritu de Jezabel, en una usurpación de función y de autoridad. Amén. Amén. Absolutamente. Sí. Amén. Si una iglesia se eligió un pastor por votación, ¿esto es correcto ¿O incorrecto? Es incorrecto. ¿El apóstol debe tener los 5 ministerios o debe ser únicamente apóstol? Bueno, vimos que por lo menos el apóstol Pablo, además de ser apóstol, era maestro, lo cual significa de que sí, un ministro puede estar acompañado de otros domas. Sin embargo, yo creo que los 5 ministerios deben de ser acompañados de las 5 unciones. El único que tuvo los 5 domas en su ministerio fue el Señor Jesucristo, como apóstol, como profeta, evangelista, pastor y maestro. Y de ahí creo que nadie más, pero yo creo que sí, un ministro puede tener 2, 3 domas incluso, ¿verdad? Bueno, tenemos el caso de nuestro apóstol, ¿verdad? Que primero lo llamó el Señor como maestro, toma, luego como pastor, toma, y luego como apóstol, toma. Eso no significa que no haya una unción profética o una unción evangelística sobre él. Entonces yo creo que, de hecho, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo deberíamos de ser, todos deberíamos de ser apostólicos, proféticos, evangelísticos, pastorales y magisteriales. Eso no nos convierte ni en apóstolos, ni en profetas, etcétera, ¿verdad? Entonces sí pueden haber más de un doma en un solo hombre o mujer. dice esta pregunta? Hermanos, Dice, la iglesia se compone de 2, la novia madura y la niña. Y si la niña no madura, es la que se queda a la gran tribulación. Empezando por el final, sí.
La iglesia que no madura se queda a la gran tribulación por su estatura espiritual, ¿verdad? Tal vez no necesariamente diríamos que se divide en dos. Yo creo que la iglesia se divide en varios grupos, hermanos, y son diferentes estaturas y por eso son diferentes turnos de resurrección, incluso, ¿verdad? Amén. Durante la tribulación, ¿los 5 ministerios estarán en función? Amén. Sí estarán. La última pregunta es, ¿qué sucede con los que estuvieron bajo cobertura y se retiran? ¿Son novia o no son novia? Ay, qué complicado, ¿verdad? Porque mire, viéndolo en una figura bíblica que hace algunas semanas vi, ¿cuántos han oído acerca de Basti? Fíjese pues, Basti era la esposa del rey Asuero y eso al final la convertía también en reina. Sin embargo, esta mujer rechazó la autoridad de los eunucos, porque el rey le dio un mandato a través de los eunucos y era prácticamente una orden de que ella se presentara en la fiesta que él había hecho en honor a ella. Y entonces ella no recibió el mandato que fue transmitido por los eunucos. Entonces los eunucos son figura de los ministros. Entonces, a pesar de que era esposa del rey, el rey utilizó para darle instrucciones a los eunucos. Entonces, aunque la iglesia sea esposa, debe recibir órdenes a través de los ministros. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Basti? Cuando ella rechazó la cobertura de aquellos eunucos, fue destituida. Y entonces, fíjese que fue degradada. A ella no la mataron, pero ella dejó de ser esposa y se quedó en calidad de concubina. Entonces, cuando nosotros vemos a Salomón, y por eso la pregunta anterior, ¿verdad? Si son dos grupos, por lo menos Salomón menciona 4 grupos, porque él dice, 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas son sin número, pero una es la elegida, la amada, la perfecta, la escogida. Entonces, las concubinas no son la amada, ¿sí? Entonces puede perder una iglesia que ya estaba bajo cobertura y que había adquirido su derecho de novia al rechazar la cobertura, puede perder ese galardón y quedar en calidad de concubina. No estamos hablando de que se va a perder por el hecho de rechazar la cobertura ministerial, pero no alcanza la estatura de esposa, se queda como concubina. Amén. Bueno, pongámonos de pie, amados hermanos, y gracias a Dios fueron pocas preguntas, ¿verdad? Pero perdone que ya de último nos fuimos así, porque me dijeron que eran como las 10:15, entonces yo que terminar ya. Entonces, pero en el tema escrito, va usted a leerlo, estudiarlo, analizarlo, meditarlo y pues cualquier duda, inquietud con el tutor que le corresponde, ahí las puede trasladar. Amén. Lo importante es que no se quede ninguna duda en nuestro corazón y si usted no pudo preguntar hoy o sí preguntó, pero no se tomó en cuenta su pregunta, insista hasta que a usted le quede lo más claro posible cada tema. Amén. Entonces, vamos a orar y yo quiero primero que le demos gracias a Dios. Miren, no somos más ni somos mejores que los que no conocen estas verdades. Yo estuve antes en esa condición, crecí en una iglesia donde no se creía en esto que estamos predicando. Y Dios tuvo misericordia de mí. Entonces yo creo que Dios va a tener misericordia de muchos que todavía no creen en esta verdad, a los cuales no les ha amanecido todavía. El Señor les hará llegar, así como tuvo misericordia de nosotros, porque no somos la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Pero démosle gracias al Señor, porque nosotros, bendito Dios, estamos bajo la sombra, bajo la cobertura de los 5 ministerios. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por eso? Entonces démosle gracias. ¿Y sabe qué? En gratitud, pidámosle al Señor por aquellos que no lo tienen todavía. En lugar de decirlo, son carnales, son ignorantes, los argumentos, y tal vez hasta eran los argumentos que nosotros teníamos antes. Entonces, cuando les abran los ojos del entendimiento, van a comprenderlo
así como gracias a Dios nosotros lo comprendemos también. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esos dones en forma de hombre, por esos regalos